¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo iluminar la escena exterior con mapas HDRI. Lo primero que vamos a hacer es ocupar el modelo previo del espacio exterior. Lo primero que vamos a hacer es revertir todos nuestros valores iniciales por defecto. Vamos a la opción aquí de Settings y damos clic en la parte de abajo que dice revertir los valores por default. Le damos aquí revertir. Entonces bueno, con eso ya iniciamos. Si nosotros lanzáramos aquí un render, vamos a dejar aquí, en este caso voy a dejar un render interactivo. Entonces, bueno, tenemos aquí la iluminación del sol. Vamos a apagarla. Entonces ya cambia la iluminación. Y tenemos también activa la iluminación del Global Illumination. Entonces, también vamos a entrar aquí a la parte de Environment. Y vamos a desactivar aquí este background. Entonces ya tenemos aquí totalmente oscuro el modelo. Bueno, vamos entonces a cargar un mapa HDRI. Ya sabemos que esto lo hacemos utilizando aquí una luz que es el Dome Light, no importa en dónde la pongamos, e inmediatamente que ponemos ahí la luz del sol, ya aparece aquí nuestra Dome Light, está activa, y bueno, pues vamos a entrar a reemplazar ese mapa. Para reemplazarlo, pues les pido que descarguen las texturas, puede ser desde internet, desde la página de Polyhaven, como vimos, o puede ser alguno de los mapas HDRI que nosotros estamos ocupando en clase, que tienen ahí disponibles. También los voy a dejar aquí en la descripción del video. Entramos aquí en donde dice Dome Light, en la parte aquí de iluminación, Lights, Dome Light, y luego vamos aquí a este slot, que es el Texture Slot. Damos aquí clic y cargamos el mapa HDRI. Entonces nos va a pedir que busquemos precisamente dónde tenemos ese mapa. Y en este caso voy a seleccionar uno que es el de Lilienstein, pero el que dice 2K. Ese lo voy a seleccionar para hacer las pruebas. Entonces lo voy a dar a abrir. Y inmediatamente que lo cargamos ya aparece aquí el preview. Vamos aquí a la parte donde dice Dome Light, ya aparece aquí el preview. Y entonces nada más sería importante lo primero, aquí en la forma poner esfera para que se ilumine este pequeño pedacito que no se veía. Bueno, aquí es importante en los mapas HDRI saber qué porcentaje de intensidad tienen aquí para saber cuánta intensidad podemos llegar. Los que les dejé aquí descargados, todos esos mapas ya tienen indicados qué intensidad, qué rango de intensidad tienen. Entonces, por ejemplo, en los que tenemos aquí ya que están disponibles, nos dice que la resolución primero es a 2K y el rango de intensidad de esta mapa HDRI es 22. Entonces voy a probar precisamente aquí con una intensidad de 22 y vamos a ver cómo cambia ahí la iluminación. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar precisamente el Dome Light de cierta manera que no nos esté produciendo, nunca tiene que quedar el sol por la parte de atrás, siempre tiene que quedar por la parte de enfrente. Aquí también importante, las unidades las vamos a mantener aquí en Default Scalar y ahí las vamos a dejar. Bueno, entonces, bueno, si alguna razón más adelante quisieran que la iluminación del mapa viniera de la imagen, pero no se viera el fondo de la imagen, o sea que le van a poner otro fondo, lo vamos a ver más adelante. Aquí en opciones del mapa HDRI le pueden poner invisible y ya nos quita la imagen de fondo, ¿sale? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es entrar nuevamente al texture slot y voy a ir aquí a donde dice texture placement o posición de la textura. Entonces aquí si damos valores positivos, el sol siempre va a girar de esta posición donde está aquí mi cursor, va a girar hacia el lado izquierdo. Entonces si yo doy aquí un valor positivo, por ejemplo 60, el sol siempre va a ir hacia el lado izquierdo en el diagrama, aquí en el preview. Entonces quiere decir que el sol también está girando en ese mismo sentido aquí en la imagen. Por ejemplo, podemos probar aquí valores de 60, 80, 90, etcétera. El sol siempre está girando hacia el lado izquierdo, ¿no? Si ponemos valores negativos, tenemos aquí en 0. Si pusiéramos valores negativos, por ejemplo, menos 60, el sol va a girar siempre hacia el lado derecho. O sea, ahí dependerá de la inclinación que queramos, bueno, más bien de la posición que queramos darle en el domo, pero siempre tenemos que hacer que el sol le pegue, digamos, de frente y no jamás que el sol quede por la parte posterior del volumen, ¿no? Bueno, entonces ya pusimos ahí la posición de la textura aquí en Texture Placement. Y el siguiente paso sería ajustar, como siempre, nuestros valores aquí de intensidad de la cámara
Vamos a probar en exteriores, no es necesario disminuir tanto, entonces con que vayamos un poco más, o sea, por ejemplo de 14 que bajemos a 13, por ahí podemos ir probando. En este caso quizá yo llegué hasta 12.5 y bueno, entonces en el exterior recordar que aquí el exposure value dentro de configuraciones, cámara, exposure value no tiene que disminuir tanto. Si llegara a estar quemada la imagen, tenemos la opción siempre de View, Color Clamping, Force Color Clamping. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un valor mucho más elevado y todas estas áreas estarían aquí quemadas, ¿no? También lo podemos corregir desde ahí. Ya sabemos que hay que desplegar este menú del lado derecho aquí en el V-Ray Frame Buffer, poner una capa de exposición y lo controlamos aquí con el Highlight Burn. ¿Vale? Bueno, entonces en este caso voy a regresar mi valor de Exposure Value. Está en, me parece, 12.5. No, a recordar que estos valores no son así los mismos para todas las computadoras, ¿no? Dependerá de cada procesador. Bueno, si ya hice más o menos ahí ya me gustó ahí como la configuración del sol, lo que voy a hacer es cambiar, detener mi render interactivo, desactivar aquí mi render interactivo y con render progresivo generar un render ya como una prueba con estos tamaños pequeños para ver cómo queda ya la iluminación. Siempre recordar que cuando estamos en render interactivo la iluminación jamás va a ser la que, digamos, la definitiva, ¿no? Si les llega a tardar mucho nuevamente el sistema de generar renders con iluminaciones, hay que entrar aquí a donde dice Global Illumination, dentro de aquí de configuraciones, del lado derecho. Acuérdense que está esta pestañita. En Global Illumination, si les tarda mucho el render, cambien el Radiance Map. Van a ver cómo el render se genera como con unos cuadritos. Y ya cuando vayan a lanzar el render final o producir su render final, regresan aquí a Brute Force. Y bueno, pues ahora sí vamos a las configuraciones del render. Entonces calidad le vamos a poner alta. Le vamos a poner también, bueno, aquí, bueno, alta. Y luego vamos a poner aquí en render output, vamos a generar aquí un render con esta calidad para que veamos un detalle del mapa HDRI. Este mapa HDRI que cargamos tiene únicamente o tenía 2K de resolución, que es una calidad bastante baja. Entonces cuando nosotros nos acercamos, la calidad del mapa es todavía bastante mala y también tiene que ver por el tamaño de la imagen. Lo que vamos a hacer es reemplazar, antes de lanzar el render que vamos a guardar para entregar, vamos a ir aquí a configuraciones, vamos a ir nuevamente a la parte de iluminación, al Dome Light y vamos a reemplazar ese mapa HDRI por el mismo, pero de mayor resolución, el que dice aquí 16K. Entonces lo vamos a dar a abrir, ya reemplazamos ese mapa y ahora sí hacemos nuestras configuraciones finales. Es el mismo mapa, tiene la misma configuración de la posición de la textura, la intensidad, etcétera. Es exactamente lo mismo, solo tiene mayor resolución. Vamos a generar un render de mayor calidad y voy a subir el tamaño de la imagen 1200, que sigue siendo un tamaño bastante pequeño, y con eso voy a lanzar el render y vamos a ver cuál es el resultado. Una vez que ya se terminó el render, la calidad del mapa HDRI también ya mejoró bastante. Si nos acercamos, se ve con mayor resolución. Sigue siendo un render de tamaño pequeño, 1200 píxeles es un tamaño pequeño, pero bueno, la resolución del mapa en la parte de atrás pues ya mejoró bastante, ¿no? Entonces bueno, vamos a guardar aquí nuestro render, le ponemos el número de la práctica que es y bueno, pues eso sería todo por este video. Muchas gracias.